Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semanita más en Falando de Saúde en la televisión del Correo Gallego. Después de saludarles a ustedes, naturalmente, María Almodóvar, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Ignacio? Encantada de estar aquí otra vez. Ya lo sabes. Ya lo sé, y yo encantado de estar con nuestros telespectadores y contigo, por supuesto. Por ese orden, ¿eh? Por ese orden. Primero con ellos y después contigo. Por supuesto, como debe ser. Y ahora que ya le he liado, ahora le digo, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Hoy no te lo voy a poner tan difícil, no te preocupes. Hoy en Falando de Saúde, entrevista con un especialista en cirugía general y de aparato digestivo. A continuación, el público plantea sus dudas sobre hemorroides y fisura anal. El doctor Balboa además nos explicará por qué las articulaciones duelen más con el frío y finalmente aprenderemos algo más sobre la gastroenteritis vírica. Hemorroides y fisura anal. Casi nada al aparato. Primero nos cuesta hablar de ello. Casi siempre tenemos los humanos la manía de que todo aquello que afecta de cintura para abajo, tenemos unas ciertas reticencias. Pero bromas aparte, es un problema molesto, en ocasiones puede revestir cierta gravedad, no es habitual que sea grave, pero puede resultar molesto. Y luego es probablemente una de las patologías donde mayor número de malos entendidos y leyendas urbanas que llaman ahora hay. Naturalmente para eso tenemos especialistas que nos lo van a explicar, primero lo que son, segundo cómo se diagnostican y tercero qué es lo que podemos hacer cuando tenemos la desgracia de sufrir hemorroides o una fisura anal. El doctor Miguel Ángel Freiría es uno de los especialistas que precisamente se dedica a esto. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Oye, vamos a ver, vamos a empezar por el principio, porque aquí hay mucho malentendido. ¿Las hemorroides son venas? ¿Son almohadillas? ¿Qué es lo que son? Bien, las hemorroides tradicionalmente se cree que son venas, pero realmente es algo más que unas venas, ¿no? Son estructuras que nosotros llamamos almohadillas, que están formadas por venas, por arterias, por nervios y por un tejido conectivo que conecta todas estas estructuras. O sea que es un conjunto de cosas. Exactamente, es un conjunto de estructuras que recogen la sensibilidad de la zona anal. Entiendo. Fíjate que la gente siempre piensa que son venas. Sí, es verdad, pero yo misma lo pensaba. O sea que bueno, ya queda aclarado. Imagino que como en otras, vamos, como en casi todo, ¿no? Hay algunos grados de hemorroides, ¿no? ¿Podemos hablar de ellos, doctor? Sí, las hemorroides básicamente se clasifican en 4 grados. Desde el grado 1, que es el más leve, en el cual tenemos una hemorroide interna que sangra de vez en cuando, hasta el grado 4, en el cual tenemos una hemorroide externa que es muy dolorosa y que no podemos reducir. En el medio tenemos el grado 2, en el cual tenemos hemorroides que se prolasan y se reducen espontáneamente, o el grado 3, en los cuales se prolasan y para reducirlas hace falta alguna intervención manual, empujarlas con los dedos habitualmente. Allí, claro, está pegado, está casi en el mismo sitio, pero mucha gente no sabe y confunde lo que es una hemorroide con una fisura anal. Sí, esto es muy frecuente. Confundir una hemorroide con una fisura es algo frecuente y sobre todo cuando vienen a la consulta vienen hablando de hemorroides cuando a lo mejor realmente lo que tienen es una fisura.
Esto es así porque los síntomas son muy parecidos. Los síntomas claves de las hemorroides y de la fisura es el dolor anal, y la retorragia, que es el sangrado anal. Por este motivo, como tenemos dos patologías con unos síntomas muy similares, la gente los confunde habitualmente. Por cierto, hablando de eso que ha dicho el doctor Freiría, retorragia, es decir, el sangrado anal, es sangre fresca, generalmente suele ir asociada también al hecho de la defecación, ¿verdad? Sí. O sea, sangre roja reciente, vamos. Exactamente. La retorragia suele ocurrir después de las defecaciones, habitualmente durante la defecación o cuando el paciente se limpia con el papel higiénico lo ve manchado de sangre. Tras esta sintomatología común, ¿no?, que presentan muchas veces, bueno, las hemorroides y la fisura anal, llega el momento del diagnóstico, ¿no?, sobre todo para aprender, para detectar, bueno, si estamos ante un caso de hemorroides o de fisura anal. ¿Qué tipo de pruebas lleva a cabo en la consulta, doctor? Bien, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica, ¿vale? Preguntar al paciente cómo empezó el dolor, cómo empezaron los sangrados, si en ese momento estaba estreñido, si tuvo una diarrea muy intensa, si toma algún tipo de medicamentos. Lo siguiente que tenemos que hacer es una inspección visual básica, ¿vale? Tumbamos al paciente en la camilla e inspeccionamos a simple vista para ver si tiene algún problema en la zona anal. Lo siguiente que solemos hacer es un tacto rectal, ¿vale? Esto suele ser para diagnosticar hemorroides internas o masas internas, a lo mejor un tumor que esté sangrando, que esté doliendo y nos lleva a la confusión con una hemorroide o una fisura. Y por último, una prueba que suelo hacer habitualmente es una retoscopia. La retoscopia se hace con un aparato que es el retoscopio, que está formado por una cánula, una fuente de luz y una óptica. Es tan sencillo como introducir las cánulas y a simple vista, a través de la óptica, se puede ver toda la longitud del canal anal y los últimos centímetros del colon. Con esta prueba tan sencilla, que no hace falta ni anestesia, ningún tipo de sedación ni premedicación, podemos llegar a un diagnóstico certero de la patología que padece el paciente en la zona anal. Cuando ya estamos diagnosticados o bien de una fisura o bien de unas hemorroides, normalmente suele decirse que hay dos tipos de tratamientos. Uno, el tratamiento médico. Y luego, cuando el médico no funciona o no está indicado, pasamos al quirúrgico. Vamos a empezar por el principio. Tratamiento de las hemorroides y tratamiento de la fisura anal, si es que tiene alguno sin tratamiento quirúrgico. Sí. En el caso de las hemorroides hay multitud de tratamientos. Como solemos decir, cuando hay muchos tratamientos para una cosa es porque no hay ninguno que sea 100% efectivo. Claro. La primera línea de tratamiento son los venotónicos. Los venotónicos lo que hacen es favorecer el retorno venoso en la zona anal. De esta manera ayuda un poquito a disminuir el flujo sanguíneo y la inflamación en esa zona. La siguiente escala serían las pomadas. Pomadas tenemos muchas en el mercado. ¿Sí? Tenemos pomadas con corticoides, que son antiinflamatorias, pomadas con anestésicos locales, pomadas con ácido hialurónico, cicatrizantes, antisépticas. Cada pomada la debemos aplicar dependiendo un poquito del tipo de hemorroide que tenga el paciente y de los síntomas que tenga el paciente. Hay dos medicamentos nuevos, dos tratamientos nuevos, que en sí los fármacos ya son antiguos, lo que pasa es que se están comenzando a utilizar para el tratamiento de las hemorroides grado 4 o de la trombosis hemorroidal, que son las inyecciones de hialuronidasa y la pomada de tiomucase. Tanto a uno como a otra tiene un efecto similar, que lo que hacen es romper los puentes de fibrina que hay entre las células inflamatorias, para de esta manera disminuir la inflamación de la zona del hemorroide de una forma mucho más rápida. Habla de inyección, pero ¿duele esa inyección? Duele más si no te inyectan. Es un poquito molesta, pero a largo plazo créeme que merece la pena. Miguel Ángel, en cualquier caso, has mencionado un elemento que es una, digamos, complicación, que es la trombosis de las hemorroides. ¿Cómo notamos que hay una trombosis? ¿Porque el dolor se vuelve más agudo? ¿Porque la inflamación se pone bien hermosa? ¿Se nota o realmente no hay ninguna diferencia? Sí, la trombosis hemorroidal habitualmente cuando acuden a la consulta es porque tienen dolor y porque notan una bolita. Notan una bolita ahí en esa zona y en la exploración se ve que la hemorroide tiene un coágulo dentro y que está inflamada por culpa de ese coágulo. Ya. ¿Es muy frecuente la trombosis de las hemorroides? Sí, es bastante frecuente. Habitualmente, pues cada día de consulta podemos ver una o dos por día, vamos. Eso es porque vamos tarde al médico, ¿no? Claro. Esperamos a que se convierta ahí en un grado 4. Esperáis a que duela bastante para acudir al especialista, claro. Eso es cierto. Y tenemos más tratamientos, tanto para la hemorroide como la fisura anal. Para la fisura sí, que no lo hemos comentado.
necesitado? Sí, para la fisura tenemos el tratamiento tradicional, que básicamente es analgésicos y evita el estreñimiento. Y por otro lado tenemos unas pomadas novedosas, ¿vale? Tenemos las pomadas tradicionales de corticoides, que se ha visto que realmente no mejora mucho el proceso de la fisura, pero ahora han aparecido en el mercado pomadas de nitroglicerina y de unos medicamentos que se llaman calcioantagonistas, que es el diltiazem y el nifedipino. Lo que hacen estas dos pomadas es disminuir el tono del esfínter anal interno. De esta manera relajamos ese esfínter, aumenta el flujo sanguíneo hacia la zona de la fisura y esta puede curarse con mayor rapidez. Estos son el tratamiento más novedoso que tenemos para la fisura anal. Pero cuando el tratamiento médico no es suficiente y no somos capaces de educar a nuestro intestino para eliminar una de las causas más potentes que hay de las hemorroides y de las fisuras, que es el estreñimiento, hay que recurrir a la cirugía. ¿Y entonces qué hace la cirugía? Pues sí, muchas veces hay que recurrir a ya decía la cirugía. que la cirugía es el fracaso de la medicina. Efectivamente. No es verdad, pero bueno. En ciertos modos sí. Entonces, el tratamiento de las hemorroides, pues cuando hemos probado con toda la batería de pomadas, de tratamientos por vía oral y no son efectivos, la última opción es la cirugía. Cirugías, también hay muchos tipos de cirugía para la hemorroide. Hay la cirugía específica para grados hemorroidales bajos, como puede ser la esclerosis, la coagulación, radiofrecuencia o la ligadura con bandas, que se aplicarían a grados 1, 2 y algún grado 3 de hemorroides. Y luego estaría para los grados más avanzados, en los cuales tendríamos la cirugía tradicional, la hemorroidetomía, la hemorroidopesia o técnica del hongo, que consiste en un grapado que eleva las hemorroides y las introduce de nuevo dentro del canal anal y de esa manera disminuye la inflamación. O, por último, la ligadura de la arteria hemorroidal guiada por Doppler, que es una nueva técnica que se está empezando a utilizar actualmente. ¿Y qué tal va? La última... Sí, la última, sí. Pues las otras son más o menos conocidas ya, ¿no? Exactamente. La ligadura de la arteria hemorroidal guiada por Doppler tiene buena eficacia inicial, pero a largo plazo vuelven a salir otra vez las hemorroides. Con lo cual a lo mejor tienes que volver a hacer... Porque la zona hemorroidal crea circulación complementaria, colateral, sí, colateral, y vuelven otra vez a producirse las hemorroides. Pero para un primer momento es una cirugía que apenas tiene dolor posoperatorio y que suele tener buenos resultados en un primer plazo. Se dice tradicionalmente que la cirugía de la fisura anal, perdóname la expresión, es un coñazo. Porque claro, estamos en una zona donde hay musculatura, donde hay mucosa, donde hay, digamos, elementos de la defecación que no facilitan para nada la cicatrización. Eso sigue siendo así, ¿no, Miguel Ángel? Eso sigue siendo así, exactamente. La cirugía de la fisura es la cirugía clásica, no ha cambiado y realmente es la que tiene mejores resultados, que es la esfinterotomía lateral interna, que consiste en seccionar unas fibras del esfínter anal interno para conseguir la dilatación de ese esfínter y, como dije antes, llegue más riego sanguíneo y cicatrice la herida. Hay una nueva cirugía que se está empezando a utilizar cuando tenemos fisuras ya reticentes, ya que han sido operadas por una vez y no ha funcionado la cirugía, que es cubrir el defecto, la herida, con piel con la mucosa de dentro del recto. De esta manera cubriríamos el defecto de la herida y haríamos una capa por encima que la recubriría y no dolería cuando hiciéramos las defecaciones. Sigue siendo un peñazo. Sí, pues si tú lo dices. ¿Qué ocurre con la dieta? ¿También influye a la hora de sufrir cualquiera de estos dos problemas? Bien, la dieta es muy importante. Muchos de estos problemas aparecen cuando tenemos casos de estreñimiento importante, Ignacio o a veces con grandes diarreas también aparecen. ¿También? Exactamente, sí. Con unas diarreas de estas infecciosas que son continuadas, muchas veces provocan la aparición tanto de hemorroides como de fisuras. Luego hay ciertas comidas que las empeoran, como son los picantes. Así como pica cuando entra, pica también cuando sale y las irritan más. Por eso que ese tipo de comidas deberían evitarse cuando tenemos un problema hemorroidal agudo. O sea que no es un mito lo del picante. No, es realidad. Y se decía también tradicionalmente que el alcohol también es un elemento irritante de las hemorroides. El alcohol también hace su efecto irritante sobre las hemorroides. Pero si me tengo que quedar con un alimento, diría los picantes. Y los pacientes que acuden a la consulta te dicen que es muy cierto. Que le gusta, vamos. A ver, la típica pregunta que hace todo el mundo cuando se somete a una intervención quirúrgica.
¿Y esto se me puede repetir? Sí, se puede repetir. Alto y claro, sí. Vamos a ver, sacando la extirpación completa, la hemorroidetomía, la técnica clásica, que lo que hace es extirpar completamente la hemorroide. Sí, claro, muerto el perro se acabó la rabia. Exactamente. Esa es la cirugía que tiene menos tasa de recidivas. Cualquiera de las otras técnicas lo que hacen no es quitar la hemorroide, sino que hacer un tipo de cirugía para que las hemorroides estén en su lugar habitual y disminuya la inflamación. Entonces, con todas las si valoramos todas las cirugías, la que tiene menos tasa de recidiva es la hemorroidetomía tradicional, que aunque es un poquito dolorosa en el posoperatorio, realmente es una cirugía mucho más duradera y con mejores resultados a largo plazo. El resto de las técnicas tienen más tasa de recidiva y pueden volver otra vez a aparecer las hemorroides. Puede volver a aparecer, lo ha dicho bien. No quiere decir que vayan a aparecer necesariamente, pero puede. Es decir, si puede, ¿por qué le vamos a hacer? Me gustaría que nos contara alguno de los mitos que existen, ¿no?, que rodean un poco a las hemorroides y a la fisura. Bueno, un mito muy extendido es, sobre todo en mujeres, si el uso de ropa interior ajustada, como tangas o bragas muy ajustadas, pueden provocar la aparición de hemorroides. ¿Y qué respuesta tiene eso? Básicamente es mentira, ¿no? Eso siempre insisto en decir, no influye la ropa interior que lleves como para la aparición de las hemorroides. Y la típica pregunta es, a mí me han recomendado una pastilla con la cual me van a desaparecer las hemorroides para siempre, quiero que me la recete usted. Y yo digo, señora, señor, no existen pastillas milagrosas para las hemorroides ni para la fisura. Es más, pueden ayudar a que disminuya la inflamación, pero nunca le van a quitar las hemorroides de encima. Si la hubieras descubierto, la patentas y te forras. Evidentemente, seguramente. Con la prevalencia que hay de hemorroides, lo tendríamos claro. ¿Tenemos preguntitas, María? Por supuesto, esta semana tampoco falta. Les recuerdo, como cada semana, que pueden enviar todas sus consultas, todas sus preguntas a nuestro correo electrónico falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren, saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor, tenemos dos preguntitas. José de Santiago dice que cada vez oye más que las pomadas para hemorroides, como las que anunciaban en la tele hace años y que todos conocemos, no son nada efectivas, que simplemente son un anestésico temporal, ¿no? Y él dice que en su caso pues nota que efectivamente es cierto. ¿Qué puede hacer? No hace falta ir al médico. Claro. Efectivamente, consultar con un profesional que le aconseje el tipo de pomada que tiene que utilizar. Como dije antes, hay multitud de pomadas en el mercado, pero quien va a saber realmente qué pomada recetarle y cuál es la mejor para su problema será un profesional, un cirujano, un digestivo o cualquier otro profesional. Y que no le hagan caso al vecino o a la vecina, que dice que le fue muy bien, sí, pero es que a lo mejor a usted no le va. Efectivamente, además recordamos que el doctor Frey Díaz está en la Rosaleda. Ahí está. Manuel de Santiago hace como una doble pregunta. Pregunta, ¿en qué momento se debe ir al médico cuando uno siente que tiene almorranas? Por cierto, anda, mira, qué bien, así se le han llamado toda la vida. Claro. ¿Es que nos hemos vuelto de un fino? Ay, entonces ya me lo has respondido tú, Ignacio. Entonces, claro, luego pregunta, ¿son lo mismo que las hemorroides? Sí, básicamente son dos formas de llamar al mismo problema. Una es más clásica, más cervantina. Sí, y la otra es un poquito más de la calle, ¿no? Exacto. Entonces, el momento ideal para acudir al especialista es cuando tengamos dolor y cuando tengamos o sangrado o dolor. Ese es el primer momento para acudir y no esperar a lo mejor pues una semana, 2 semanas a que el dolor vaya cada vez aumentando y acudir cuando ya tenemos una hemorroide muy evolucionada, que a lo mejor el tratamiento es mucho más complicado. Bueno, ¿y ahora qué nos toca? Ahora te toca resolver una duda de mucha gente y de mí misma. Es que me han parado varias veces por la calle y me han dicho, tienes que preguntarle al doctor Balboa por qué duelen las articulaciones más en invierno. Así que, ahí va. Menudo lío. Yo qué sé. A ver, esto del dolor es como el patio de mi casa, que es muy particular. Bueno, pues el dolor es muy particular, cada uno lo sufre de manera diferente porque el dolor, como ustedes saben, en principio no es más que una señal que se compone de 2 elementos. Uno, una señal eléctrica que va desde unos receptores hasta el cerebro y otra, y esta sí es la importante, en el cerebro, cómo la vivimos cada uno. Hay gente que
ante una herida tremenda no le duele nada o le duele muy poco, y hay gente que nada, una cosita de nada, se muere de dolor, pero no lo está simulando, es que lo vive así. Por tanto, en esto del dolor no hay dogmas, hay sentimientos, ¿cómo lo sentimos? Y hablando de los dolores de las articulaciones en relación a los cambios meteorológicos, que es de lo que estamos hablando, resulta que se han hecho muchos estudios epidemiológicos, es decir, se le pregunta a la gente, bueno, ¿y a usted cuándo le cambia? Naturalmente gente que tiene ya un problema con dolor articular. Puede ser un reumatismo, puede ser una artrosis anquilopoyética, hay diferentes patologías que cursan con dolor en las articulaciones. Y entonces lo que acontece es que cada uno te contesta realmente lo que él siente, si cambia o no cambia. Por ejemplo, el 70% de la gente, de estos pacientes a los cuales se les pregunta, dicen que sí, que notan un ligero empeoramiento en el dolor de sus articulaciones cuando hay cambios meteorológicos, dicho de otra manera, cuando empeora el tiempo, cuando llega la lluvia, el frío y la humedad. Y hasta un 40%, casi la mitad de la gente, está convencido de que efectivamente su dolor aumenta. Algunos dicen que normalmente, pero este 50% dice que seguro que la humedad y el cambio de tiempo y el frío empeora su sintomatología reumática. Explicación, nadie la tiene, no lo sabemos. No quiere decir que las personas que contestan esto estén mintiendo, no, ellos lo viven así. Se han buscado explicaciones de todo tipo. Por ejemplo, hombre, si son articulaciones que tienen algún líquido sinovial, como puede ser la rodilla y otras, resulta que ese líquido que lubrica, cuando tenemos afectada la articulación, y resulta que enfría el tiempo y por tanto enfría la articulación, pues a lo mejor la lubricación no es tan buena y puede aumentar esa sensación de molestia. Pues yo qué quieren que les diga, como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato. Pero honestamente, en este momento, a pesar de que los pacientes, repito, describan un empeoramiento de sus síntomas dolorosos en las enfermedades reumáticas, generalmente crónicas, que padecen, empeoran con el empeoramiento del tiempo, no sabemos realmente por qué, y es más, no sabemos si es verdad. Así que lo siento, pero no te podía aclarar la duda. Por primera vez me has explicado. Pues oye, no me eches la culpa a mí, ¿eh? No. No. Le echamos a la ciencia que todavía no la descubrimos. Vale. ¿Qué vamos ahora? Y ahora nos vamos a la Rosaleda a aprender pues más cositas, Ignacio. Vamos allá. Hola, soy Víctor Mayo López, soy enfermero del Policlínico La Rosaleda y voy a hablar de la gastroenteritis aguda. Se define gastroenteritis como el proceso inflamatorio en el estómago o en el intestino delgado. Se suele dar a través de diarreas, náuseas y vómitos, dolor intestinal e incluso calambres. La transmisión suele ser a través de comida contaminada, de agua no potable o incluso de contacto con otros pacientes que la padezcan. Sus síntomas suelen aparecer entre las 12 horas y los 3 días posteriores al primer contacto, y el mayor síntoma a tener en cuenta es la deshidratación, que sobre todo en niños menos de 5 años hay que valorar el descenso del nivel de la orina y sobre todo valorar si ellos no consiguen tomar líquidos, que el relleno capilar sea más o menos corto y que las respiraciones sean normales y que no se fatiguen. Hay varios tipos de gastroenteritis, entre ellos está la parasitaria, que aquí no es muy habitual porque en los países desarrollados ya no es muy habitual que la haya, pero por ejemplo la no infecciosa sí, cuando hay un abuso de antiinflamatorios o cuando se consume leche, sobre todo los intolerantes a la lactosa o el gluten, los celíacos. Y la más usual en niños es la vírica, que sobre todo por el rotavirus es la que más incidencia tiene. En adultos no tanto porque creamos una inmunidad adquirida. Y para adultos la más habitual es la bacteriana, que sobre todo con la E. coli y la salmonella son las más prevalentes. Estas suelen llevar más tiempo en curar, entre 2 y 3 semanas, e incluso se puede aparecer con sangre en heces. Suelen producirse con carne que lleva mucho tiempo en temperatura ambiente y las bacterias se reproducen con más facilidad, incluso en huevos, leche, vegetales de hoja verde y demás cosas. La mejor prevención que puede haber para la gastroenteritis es un buen lavado de manos, que incluso puede reducir un 30% la prevalencia, tener siempre disponible agua potable
y en caso de los lactantes nunca suspender la lactancia materna. El tratamiento para la gastroenteritis normal es simplemente líquidos ricos en sales e infusiones. En caso de que la deshidratación sea muy grande o que tenga un bajo nivel de conciencia, pues ya se procedería a líquidos a través de la vía intravenosa, pero no es lo normal. Lo que sí es evitar los azúcares simples como los zumos o Coca-Cola, por ejemplo, y después todos los laxantes como el kiwi, el café, las leches y todos los picantes, estas cosas. Mantener una dieta semi-vegetariana y lo de la comida no es tan importante, se podría incluso mantenerse un día entero sin comer. Lo que sí que es importante es la rehidratación constante y no dejar de beber. Y fin, se nos acabó el tiempo. Pero tengo todavía el suficiente para despedir a nuestro invitado como Dios manda y la Santa Madre Iglesia nos enseña. Doctor Miguel Ángel Freire, ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Hasta otra, gracias. Hasta otra. Hasta cuando queráis. María Almodóvar, el placer naturalmente en este caso ha sido mío de verdad. Bueno, y de mío verdad, también, como que siempre. he estado muy bien acompañada. Siempre lo estoy, pero hoy con más motivo. Yo también te quiero. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, señores televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos, por soportar nuestras bromas. Pero bueno, esperamos que al final de este tiempo que compartimos hayan encontrado alguna cosilla interesante y que les haya resuelto alguna duda, aunque en este caso el empeoramiento del dolor con el mal tiempo, lo siento, pero no he sido capaz de que alguien me diera a mí una explicación razonable. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana y hasta entonces, ya saben, como siempre, el mejor de mis deseos para todos ustedes. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.